Amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Estamos en Hechos en el capítulo 6, pero antes de irnos ahí, vamos a ver de Filipenses 2. Filipenses 2. Alguien que lea 8 y 9, por favor. Filipenses 2, 8 y 9. Si alguien lo quiere leer, por favor. Yo tengo, hermano. Buenos días. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sí, miren, solo como contexto para reencontrarnos ahí con Hechos 6. Estas dos estados o situaciones en las que estuvo el Señor Jesucristo son las que las personas del libro de Hechos atestiguaron, pues, ¿verdad? En los evangelios y en el libro de Hechos atestiguaron esto que dice Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esa parte, digamos, humana o condición de hombre fue la que conocieron los discípulos, los hermanos de Jesús. Algunos creyeron, otros no creyeron. Pero luego dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que atestiguaron pues estos discípulos y apóstoles del libro de Hechos. Es lo que vieron, ¿verdad? Ellos lo escucharon, lo vieron, presenciaron su muerte, fueron testigos de su muerte, pero también de su resurrección. Entonces, después de resucitar, dice el 2:9 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesucristo. Jesús, el Mesías, Jesucristo. Entonces, acá en Hechos 5:42, para reencontrarnos con Hechos 6, después de lo que ya hemos avanzado en el estudio de los eventos, dice el 5:42 de Hechos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese era el contenido de lo que los apóstoles estaban enseñando. El contenido es la persona de Jesucristo, ¿verdad? De su humanidad, su enseñanza, su misericordia, su bondad, pero también su muerte. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz, su resurrección, de la cual muchos de los que están ahí presentes fueron testigos. Y eso es lo que enseñaban, lo que Jesucristo hizo, lo que Jesucristo es. Y dice que aumentaba entonces en el 6:1 el número de discípulos. Dice 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí, la última reunión que tuvimos, mencionamos que son varios aspectos en este relato de aquí de 6, 7, capítulos 6 y 7 de Hechos, porque se centra un poquito en la persona de Esteban un poco, y también presenta aquí en el capítulo 6
lo que sería o lo que va a ser el liderazgo, el modelo bíblico de liderazgo para la iglesia, ¿verdad? La iglesia está naciendo, los discípulos están creciendo, y en esta situación del Hecho 6, incluso encontramos que ya hay personas que no son necesariamente judíos, ¿verdad? Dice, hay judíos, que es los que estaban presentes en Jerusalén, y había otros prosélitos, personas de otras procedencias, pero que se convirtieron al judaísmo. Y ahora aquí en la iglesia, en el templo y en las casas, hay griegos con sus viudas o familiares o parientes, pero también hay hebreos, aquí les llama hebreos. Entonces, esta es una cosa interesante a resaltar, pues que ya no es una iglesia, no es un conjunto de personas necesariamente judíos o de ¿cómo se dice?, de ascendencia judía o hebrea, ¿verdad? Ahora hay griegos convertidos, no sé si a través del judaísmo después conocen a Jesucristo como Salvador, como Mesías. Entonces, siendo prosélitos, se convierten al judaísmo y después se convierten al cristianismo. Eso probablemente también sucede, o personas que no son judías y directamente se convierten al cristianismo o a Cristo, pues a seguidores de Jesucristo. Si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden hacer, ¿no? Entonces, esta es una primera observación ahí de los griegos ya en medio de la iglesia con judíos. La otra cosa que resaltamos aquí es que hay murmuración. Esta murmuración vimos un par de versículos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, me parece. La murmuración no es algo que sea proveniente del Espíritu de Dios, ¿verdad? Más bien es algo de la carne, es algo del yo, es algo del egoísmo, de una inconformidad expresada respecto a una situación. El asunto de las murmuraciones, la Biblia enseña constantemente que no debe haber murmuraciones, no murmurar unos contra los otros. Regularmente esas murmuraciones provienen de egoísmo, de inconformidad, pero que no son tratadas directamente con las personas que lo pueden resolver, sino son como chismes o pláticas aquí entre uno y otro para que el asunto se haga más grande, se haga más grande, se haga más grande, ¿verdad? Regularmente una murmuración se puede convertir en algo dañino para el conjunto de personas, pues si hay una información o una murmuración basada en información falsa, sin autor, ¿verdad? Se escucha por ahí, alguien dice por ahí que esto y esto con información no confirmada, pues puede dañar, pues causa problemas. Entonces aquí surge una murmuración entre los griegos contra los hebreos, y en un asunto de la distribución diaria de comida, ¿verdad? Entonces, lo que entendemos con este versículo es de que ya se estaba convirtiendo en algo más organizado, ¿verdad? Algo más organizado. Si estaban reuniéndose, pues entonces dedicaban tiempo para compartir alimentos. Los que tenían bienes o herencias, pues algunos de ellos o muchos de ellos las vendían, traían el precio ante los apóstoles para que ellos lo administraran y entonces pudieran suplir estas necesidades, compartían con los necesitados. Entonces, lo que está revelando aquí es lo que Pablo llama el mal que mora en mí, de Romanos 7, que ya hemos estudiado, ¿verdad? La imagen de Jesucristo, la imagen de Dios que trajo al formar a Adán y Eva,
esa imagen de Dios se perdió. Eso lo leemos o lo leímos ya en Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero cuando Adán y Eva pecaron en incredulidad, entonces la imagen de Dios fue perdida, o el hombre perdió la imagen de Dios, la vida sin pecado, o la presencia de Jesucristo, y ahora Adán tuvo a su hijo a su propia imagen. Ahora Adán, con una naturaleza o una naturaleza centrada en sí mismo, da a luz a su hijo, también centrado en sí mismo. Entonces, todos los que nacemos físicamente, nacemos en la familia de Adán con una naturaleza egoísta, dañada. El pecado mora en nosotros. Y eso es lo que Pablo menciona en Romanos 7 y le llama el mal que mora en mí, el pecado que mora en mí. Ese pecado, o la fuente de pecado, está aquí presente en la vida de los creyentes en el libro de los Hechos. ¿Sí? Vino el Espíritu Santo, les dio una nueva vida, una nueva naturaleza, pero aún permanece el mal que mora en mí. También Pablo le llama la carne. ¿Sí? La carne. Entonces aquí tenemos una manifestación de la carne. No sé si es la primera, yo creo que sí, pero de entre muchas cosas buenas que están pasando, ¿verdad? De que son de un corazón, de un alma, comparten, tienen las cosas en común, tenían gracia abundante, eran de buen testimonio, compartían el evangelio, compartían las oraciones. Ahora empieza a haber murmuraciones como una evidencia de la carne. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta, alguno de ustedes? Yo, ¿Alguna Rafa, observación? si pudieras abundar un poquito en la cuestión esta de la imagen y la semejanza, cómo es que se perdió, y o sea, qué es lo que hemos entendido, pues, y por qué somos hechos a la imagen, porque se enseña mucho que todos somos hechos a la imagen de Dios, pues. Entonces, ¿dónde están esas referencias, pues, que somos hechos a la imagen de Adán? Sí, miren, ahí en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí usa dos palabras que parecen, o son parecidas, digamos, y creo que en algún momento las he visto en el Antiguo Testamento como, no sé si decir intercambiables, pues, pero hay una clara diferencia entre imagen y semejanza, ¿sí? Imagen y semejanza. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y dice conforme a su semejanza. Lo menciona también en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y Eva los creó. Entonces, estas dos palabras las podemos entender como la semejanza, como Dios le dio características de persona a Adán y Eva. Dios le dio características como persona, como individuos, ¿verdad? Les dio pensamientos, les dio un alma para que pudieran pensar, les dio un corazón o el corazón en el sentido de donde está el centro de la voluntad para que pudieran decidir. Les dio sentimientos como algo también como parte del alma, les dio esas características como personas. Dios es persona. Dios no tiene cuerpo, pero es persona. Entonces Dios hizo a Adán, lo formó con cuerpo proveniente de la tierra, del polvo de la tierra, y le dio esas características de persona para poder comunicarse con él, tener relación con Adán. Eso es lo que podemos entender como semejanza. Esa semejanza, el hombre la mantiene. Después de la caída de Génesis 3, el hombre mantiene la semejanza de Dios. No se ha perdido, ni tú ni yo hemos perdido la semejanza de Dios. Pero la imagen de Dios, entendemos que es la presencia de Dios
en Adán, el Espíritu de Dios viviendo en Adán. Esa es la imagen de Dios, es la vida sin pecado, es la presencia de Cristo o la parte espiritual para comunicarse en espíritu con el ser humano. Cuando en Génesis 3 el hombre desobedece, Adán y Eva desobedecen por incredulidad, esa imagen de Dios se pierde. Vean ahí en Génesis 5, si alguien quiere leer. La forma en que Dios, Génesis, Rafa, la forma en que Dios se relacionaba con Adán y Eva era a través de su imagen, ¿no? O sea, que ellos estaban bautizados en la imagen de Dios, que es Cristo, pues. O sea, era el Hijo, pues. sí, era Y a través la del vida Hijo espiritual en podía ellos. relacionarse, o sea, era como el canal por eso podía relacionar, porque Dios no veía directamente a Adán y Eva, sino que veía su imagen. Sí, sí, es el Espíritu de Dios en Adán y Eva. Y luego en Génesis 5:3, si alguien lo quiere leer, después de la caída en pecado, Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Alguien lo lee? Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ajá, entonces Adán tiene a su hijo, en este caso Set, y a los demás descendientes, y hace la mención que fue conforme a su semejanza, es decir, no solamente como persona, porque le heredó esa parte de alma, el pensamientos, sentimientos, voluntad, las características de persona, pero también las características físicas, ¿verdad? Ahora el ADN es toda esa información que heredamos a nuestros hijos, y seguramente los hijos de Adán pues tenían los rasgos físicos también de Adán, ¿verdad? Que si la nariz o los ojos o X. Entonces eso lo hereda Adán, pero también le hereda, dice, conforme a su imagen, conforme a su imagen. Ahora, Adán fue ya después de la caída una persona centrada en sí mismo, y la evidencia de eso es que antes de la caída, cuando Dios le trajo a Eva, Adán dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y la aceptó sin ninguna queja porque venía de parte de Dios. Pero después de la caída, cuando Dios viene con Adán para preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Tomaste del árbol que te dije que no tomaras? Ya Adán, su naturaleza cambió, pues la imagen de Dios o la santidad o el Espíritu de Dios dio, pues Adán ahora está centrado en sí mismo, tiene solamente la vida de su alma. Y entonces cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Adán inmediatamente, centrado en sí mismo, acusa a Eva y le dice a Dios, la mujer que tú me diste, ella, ¿cómo se llama? Ella es la culpable, pues, ¿verdad? Ella me dio y yo comí. Y entonces Eva hace lo mismo. Eva, centrada en sí misma, dice la serpiente. Entonces, esa prueba, digamos, o esa actitud o acción, prueba la naturaleza egoísta de Adán y Eva después de la caída. Esa misma naturaleza, Adán la hereda a sus hijos. Ahora, los hijos que nacen de Adán y nosotros que nacemos físicamente a la familia de Adán, o cuando nacemos físicamente, nacemos a la familia de Adán con esa naturaleza egoísta, ¿verdad? No el Espíritu de Dios en nosotros, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, no sé si así queda un poco más claro, pero ese es el tema de la naturaleza. Y por eso el Señor Jesucristo en Juan a Nicodemo le dice, te es necesario nacer de nuevo.
porque ahora necesitamos un nacimiento espiritual, necesitamos nacer espiritualmente a la familia de Dios. Entonces aquí en Hechos 6 viene esta parte de la murmuración y la forma de resolverlo, ¿verdad? Es, digamos, de una manera administrativa, ¿sí? Corregir un asunto administrativo o de servicio que no está mal el asunto, pero luego Pablo, más adelante vamos a ver lo que enseña Pablo, nos habla acerca de la provisión de Dios para la carne o para el mal que mora en mí, ¿verdad? Y tiene que ver con la muerte. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, otro comentario. Rafa, una pregunta. Sí, ¿Sí me escuchas ahí? sí, Víctor. Gracias. Entonces, nada más como para quedar claro, fíjate que nunca había analizado esta como etapas. Cuando nacemos nosotros, así como cuando Adán hereda su imagen y semejanza a Set, es la imagen y semejanza de Adán, así nosotros mismos cuando nacemos heredamos la imagen y semejanza de Adán, tal cual. Y cuando es nuestro nuevo nacimiento, técnicamente, bueno, se supone que dejamos o deberíamos de dejar esa imagen y semejanza de Adán para tomar en ese nuevo nacimiento que habla 2 Corintios y demás, en ese nuevo nacimiento, entonces es cuando nosotros ya heredamos la imagen y semejanza de Dios. ¿Es correcto? Sí, justamente Dios trae de nuevo la imagen o su imagen en Jesucristo. Jesucristo es la imagen de Dios, eso lo hemos visto en Hebreos 1. ¿Quieren verlo? Sí, claro. En Colosenses 1:15. Sí, correcto. Miren, en Hebreos 1, en Hebreos 1:3, si lo quieres leer, Víctor. Sí. Hebreos 1:3. Dice, Si quieres desde el 2 para ver que está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? ok, entonces Hebreos 1, 2 y 3 dice, en estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ajá, ahí Jesucristo es el heredero de todo. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen de Dios. El otro que decías, Víctor, es el Colosenses. No se escucha. Colosenses 1. 1:15. ¿Quieres leerlo? Dice, bueno, está hablando en los versículos anteriores del 11, 12, dice con todo, el cual, no, en el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ajá, Jesucristo es la imagen de Dios y por esa razón también, bueno, Jesucristo es Dios y nos muestra al Padre. Cuando le preguntan los discípulos, muéstranos al Padre. Y dice, tanto tiempo he estado con ustedes. Y luego vean este versículo, Romanos 8:29, que es como para cerrar el pensamiento o esta idea. ¿Alguien lee Romanos 8:29, por favor?
Porque a los Ok. que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Ujú. Ese entonces es el propósito de Dios para los creyentes, es hacernos o ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces sí, Víctor, cuando nacemos de nuevo, Dios, por su Espíritu, trae otra vez la imagen de Dios al creyente, ¿verdad? En Jesucristo. Pero entonces también la vida cristiana o el proceso de la vida cristiana es que Dios nos forma o nos conforma a la imagen de su Hijo para que se pueda ver o pueda ver más la vida de Cristo en nosotros, en cómo es Él, la vida de Cristo en nosotros. Esa es la vida cristiana, ese es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ok, gracias, Rafa. Sí, clarísimo. Gracias. Sí. Rafa, y ya con la imagen otra vez, o sea, porque en varios versículos dice que somos bautizados, o sea, inmersos en la imagen. Ahora sí, Dios, Padre, se puede relacionar con nosotros, pecadores, pero a través de la imagen. Esa es la forma en que podemos relacionarnos, ¿no? Y antes de nacer de nuevo, es imposible, o sea, vivimos la vida del alma, pensamos, trabajamos, hacemos cosas, pero no podemos relacionarnos con el Dios verdadero, pues porque no tenemos la imagen, ¿verdad? Sí, estamos muertos espiritualmente, sí, sin Cristo. Entonces, leímos ahí en Hechos 2, en Hechos 6, perdón, del versículo 2, dice, entonces, los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y eligieron pues a 7. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y ahí menciona los nombres. El 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Miren, aquí hay dos cosas. La primera es que se perfila, digamos, el diseño de Dios para el cuidado de la iglesia. Unos en el área administrativa, de servicio, actividades de servicio, y a ese se le conoce actualmente como los diáconos o los servidores. Más adelante Pablo habla acerca de ellos. Y el otro conjunto de varones es los que enseñan la palabra de Dios, o también Pablo después les llama los ancianos o pastores que tienen cuidado del rebaño. Entonces, estos dos grupos, los ancianos y los diáconos, son lo que toda iglesia necesita para estar cuidada tanto de doctrina equivocada, ¿verdad? De falsedades, de lobos o de enseñanzas falsas, seguir enseñando la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra, y por otro lado, los que son encargados de la operación. De esa manera, Dios les guió en ese momento para solucionar el tema de la murmuración, que a lo mejor era una murmuración justa, un reclamo justo, y lo solucionan administrativamente, pues poniendo a personas atentas, de buen corazón y de buena actitud para ayudar a servir los alimentos a las personas que estaban ahí reunidas. Entonces, esa situación la solucionan de esa manera en ese momento. Pues mi pregunta aquí es, ¿cómo se llama? Vean aquí cómo funciona el liderazgo de esta iglesia. ¿Sí? Los 12
no necesariamente Pedro solo, ¿sí? Los 12 convocan a los discípulos. De entre esos discípulos seguramente había varones más sabios o más ancianos o más experimentados y discípulos quizá más jóvenes, recientemente integrados, sí, pero los convocan a todos y les proponen esto. Dice, busquen entre ustedes a 7 varones, ustedes que los conocen, de buen testimonio, llenos del Espíritu, para que ellos sean los servidores. Entonces, encontraron a 7 varones, los trajeron a los apóstoles, avalados, digamos, por la multitud, y Pedro y los apóstoles les imponen la mano en señal de autoridad, de delegar autoridad, ¿verdad? De aceptar y delegarles esa responsabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿esta decisión que tomaron en la iglesia fue democrática o fue por consenso? La iglesia actualmente tiene que tomar decisiones, o las decisiones que se toman en las iglesias debiesen ser por democracia, ¿sí? Lo que diga la multitud, o tendrían que ser por consenso, o tendrían que ser tomadas por el pastor, tendrían que ser tomadas por el ungido de Dios o el apóstol ungido de Dios, como ahora estamos platicando ayer con Víctor del tema de los apóstoles hoy en día, ¿verdad? ¿Quién debiese tomar las decisiones? ¿Algún comentario? ¿Qué piensan de esto? Esta era una decisión quizá no compleja, pero se usó un método para la elección de los diáconos, ¿verdad? Fue por consenso en esta ocasión, ¿no, Rafa? Porque pidieron al Espíritu Santo, buscaron de acuerdo a ciertas características que era necesario conforme a Dios. Aquí no se ve que hayan hecho alguna votación o no se ve, o sea, se ve que buscaron la voluntad de Dios para hacerlo. Hoy, lo que comentas hoy en día, en la mayoría de las iglesias es el pastor el que decide y la voz del pastor es totalmente autoritaria y si se equivoca nadie le dice nada porque es el ungido de Dios y demás. Y eso, bueno, pues es algo terrible, ¿no? Después hay otra parte en algunas otras iglesias que está un poco disfrazado con la democracia. No nos ponemos de acuerdo, pongámonos a votación. Somos 7, 4 dicen que sí, 3 que no. Entonces, bueno, entonces ya se tomó la decisión cuando quizás habrá que orar más, habrá que pedir más la voluntad de Dios y que el Señor muestre en realidad qué es lo que quiere, no a través de una votación, no es un puesto político, pues, ¿va? Yo creo que, bueno, a mí me queda claro que todo debe ser por consenso buscando la voluntad de Dios. Sí, buen comentario. Imagínense a Pedro en esa situación, que Pedro, digamos que era el que tenía a lo mejor más, no sé si más influencia o más voz, o por su carácter o por ser impulsivo, que hubiera dicho, a ver, jóvenes, aquí se están peleando los hermanos de la izquierda contra los derechos. A ver, pues ustedes 2, vénganse para acá, ustedes 7, vengan y aquí arreglamos el asunto y ustedes pónganse a servir las mesas, ¿verdad? Regularmente esas son decisiones unipersonales, pues, ¿verdad? Y lo interesante es que vemos a Pedro sometido a los 12. Más adelante vamos a ver otra situación similar en el capítulo 15. Pedro está sometido a los 12, pues, o sea, él no es el gran apóstol al que a Jesucristo le hizo un encargo especial y es el ungido, el único, el mejor, el pastor de las ovejas, sino sí, Pedro sometido a los 12. Sí, y fíjate, Rafa, aquí una cosa bien interesante. Dice que se busquen varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno podría decir, oye, pues para servir un vaso de agua o para mover una silla o una mesa, pues que no es necesario. Y ahora, visto a los ojos de nosotros, claro que no es necesario, pero
Asimismo, si Jesucristo, siendo el omnisciente, él sirvió al mundo entero, a la humanidad entera, entonces el tema del testimonio, el tema de que la gente vea en los servidores también personas que son gente de Dios, entonces obviamente es importante, aún aquí es donde se ve que el servicio, por más insignificante que parezca ser, es importantísimo y es testimonio para toda la congregación. Sí, correcto. Entonces fueron avalados por su testimonio y fueron traídos, pero la decisión de darles esa responsabilidad fue tomada en consenso, no democracia. Y esto también es un modelo del cual podemos aprender en las iglesias. Sometidos unos a otros, el liderazgo bíblico, y decidir por consenso, no por votación. Regularmente el consenso puede, o más bien el consenso une, ¿sí? Y las votaciones desunen, dividen, las votaciones dividen. En el momento que se tome una votación, así como dijiste, pues somos 7, vamos a votar. En el momento que 3 digan que sí y 4 digan que no, ya está dividida el liderazgo y posiblemente la iglesia, ¿sí? Porque ahora va a haber 2 grupos contrarios y opositores y, pues ahora tú votaste, ahora yo voto, y siempre hay esa, pues es la vida del yo, pues el egoísmo siempre para tomar posiciones o tomar liderazgo o poder. Entonces, estos elementos aquí descritos en Hechos 6 son muy importantes en el nacimiento de la iglesia, que es liderazgo múltiple, unos sirviendo, otros enseñando, cuidando a la iglesia y tomando las decisiones por consenso. Y el consenso nos da oportunidad, como dijiste, Víctor, de esperar, de buscar la guía del Señor, de orar y hablar con argumentos, ¿verdad? Si de repente son 7, digamos, como tú dices, en el liderazgo, los varones o los líderes, y quizá uno, guiado por el Espíritu de Dios, por su don o por su perspectiva, dicen, ¿saben qué? Hay que hacer esto, pues, de esta manera, o por decir algo, si es un asunto financiero, quizá uno dice, ¿saben qué? No movamos ese dinero para ese asunto porque podamos usarlo para este otro asunto. Y si se tomara la decisión por votación, a lo mejor 6 ganarían contra ese 1 que da el consejo, pero si los 7 oran al Señor, Dios, danos dirección respecto a los recursos que tenemos que mover o que aplicar, o detenerlos o aplicarlos, y seguir la dirección o el argumento de la persona sabia respecto a finanzas, es probable que ese 1 convenza a los otros 6 de lo que está diciendo. Pues entonces en oración, guiados por el Espíritu, 1 puede convencer a 6. Entonces, por eso el tema del consenso, porque el consenso une a los creyentes. Bueno, nos quedan algunos minutos. En el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vimos en Hechos 1:8, que es como uno de los versículos claves del libro. El versículo 1:8 de Hechos nos marca la ruta de todo el libro. ¿Alguien quiere leer el 1:8 de Hechos? Pero recibiereis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, Isaac. Esa es la ruta que va a trazar todo el libro de Hechos respecto a la proclamación o a la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Entonces, todo comienza en Jerusalén,
continúa después a la región de Judea, luego a la región vecina de Samaria y después hasta lo último de la tierra. Esa parte de lo último de la tierra está relacionado con los gentiles y con Pablo, ¿verdad? Entonces aquí hasta el capítulo 6 y el 7 todo se centra en Jerusalén. Jerusalén se está llenando y los discípulos se están multiplicando de seguidores de Jesucristo. Entonces, lo que provoca que las personas de Jerusalén crean en Jesucristo como el Mesías son celos, ¿sí? El sistema religioso de los judíos, los sacerdotes, sumos sacerdotes, se llenan de celos que sus seguidores y las personas sobre los cuales han tenido control acerca del sistema religioso, de sus pecados, la paga del pecado, los sacrificios, y era un sistema pues corrupto y de mucha ventaja también financiera para ellos. Era una mafia pues también. Ahora que ven que las personas empiezan a seguir a Jesucristo, a creer en Él, seguir a los apóstoles, se llenan de celos. Y lo que sucede en el capítulo 7 Oye, Rafa, es y aquí que, hasta en el versículo 7 dice que hasta muchos de los sacerdotes, ¿no? También todos estaban viendo ahí como que un poquito de, no sé si desbandada o algo, pues, pero también yo creo, sacerdotes obedecían, o sea, la acción a la fe, o sea, al creer, o sea, reaccionaban a la fe, pues, obedeciendo, ¿no? sí, porque el fundamento era Jesucristo resucitado, pues Jesucristo que todos habían visto es el Mesías muerto y ahora daban testimonio de su resurrección. Y sí, ese Jesucristo resucitado es en el que están creyendo hasta los sacerdotes. Sí, correcto. Entonces, Esteban, que era uno de los 7 diáconos elegidos para servir, dice que en el versículo 8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, no sé qué pasó. Siempre la pregunta respecto a Esteban es, ¿y dónde estaban los demás? Porque parece como que Esteban estaba, no sé si aislado, o estaba en algún lugar donde no había más discípulos, porque lo que estaban haciendo los sacerdotes era, cuando los apóstoles estaban predicando, pues era traerlos a todos, o traer a Pedro y a Juan, pero ahora, por alguna razón, solamente a Esteban lo toman y lo traen ante el concilio para preguntarle, ¿sí? Tenían testigos falsos que hablaban contra Esteban respecto a que él decía que, ¿cómo se llama? Hablar contra Moisés y las costumbres de Moisés y todo esto. Entonces, en el capítulo 7, prácticamente la mayor parte es un discurso o una predicación de Esteban ante el concilio. El 7.1 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? No sé si leyeron ahora en las semanas que tuvimos esta sección de, pues dije como que de tarea, pero no sé si alguien lo leyó. ¿Sí? ¿No? Esteban en el versículo 2 dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y ahí continúa, pues, el asunto es de que la predicación de Esteban es respetuosa, o la respuesta de Esteban es respetuosa, ¿verdad? No está siendo ofensivo contra los sacerdotes. Les dice, varones, hermanos, padres, oíd. Y comienza su respuesta hablando desde Abraham, que eran personajes e historias conocidas, reconocidas, pues, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Abraham, y si siguen la lectura, continúa con Isaac, con Jacob, con los hijos de Jacob,
Jacob, que son los patriarcas, con José en Egipto. En el 20 habla de Moisés. Todo ahí continúa con Moisés. Y luego habla de David, en el versículo 45 habla de Josué y de David. Es como que si les estuviera dando un repaso de las historias relevantes del Antiguo Testamento. En el 47 habla de Salomón. Y ahora vean cómo termina el discurso o la predicación de Esteban en el versículo 51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ese es el reclamo final de Esteban, o ¿cómo se dice? El reclamo, la acusación, ¿verdad? Diciendo: ustedes saben el contenido de la palabra de Dios, de la ley, ¿verdad? Enseñaban a Moisés, dice, y no la guardasteis. Siempre la controversia aquí es de que, vieron que leímos en Lucas, ¿se acuerdan que leímos en Lucas de los dos discípulos que iban caminando con Jesús a Emaús? Y que Jesús les dice, les empezó a hablar desde Moisés lo que las escrituras decían de él, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas, hablan acerca de Jesucristo. El tema es Jesucristo, la venida del Mesías, el Cordero de Dios. Y Esteban está haciendo lo mismo. Está intentando hablarles desde Abraham, los patriarcas, José en Egipto, Moisés, los profetas, David, Salomón, para que vieran que Jesucristo es de quien hablan todos ellos. Del Antiguo Testamento es acerca de Jesucristo. Y los sacerdotes no lo ven. Están ciegos a eso. Entonces, por eso Esteban les dice: ustedes recibieron la ley y no la guardaron. O sea, no la entendieron. No vieron que se trataba de Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo, ustedes lo mataron, cuando debía haber sido la exposición o el recibimiento del Mesías. Entonces, ante este reclamo tan duro, tan fuerte, pero verdadero, en el versículo 54 la reacción es: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los sacerdotes o el sistema religioso, dice, ¿ahí dónde estoy? En el 57. Ellos, dando voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es una tragedia, o es una cosa muy triste, pues, ¿verdad? Que una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu y que está compartiendo lo que Jesucristo es, resulte apedreado por su fe. Entonces, es un resultado
completamente opuesto a la predicación de Pedro, pero ellos no sabían el resultado, pues cuando Pedro comparte por primera vez y se convierte en 3,000, Pedro no sabía que se iban a convertir 3,000, pues, ¿verdad? Y luego 5,000, pero luego los celos y la furia de los sacerdotes sigue creciendo, y entonces meten a Pedro a la cárcel, a Juan, los azotan, y ahora sigue incrementándose la oposición. Ahora toman a Esteban, lo aíslan de alguna manera o está aislado ante la acusación de Esteban respecto a que no conocieron a Jesucristo en lo que ellos enseñaban. Se enfurecen, lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Y entonces es como ahora es la transición, ¿verdad? A la predicación del Evangelio fuera de Jerusalén. Alguien lea el 8.1 y aquí vamos a ir terminando. 8.1, por favor. Hasta el 3, 8, 1, 2 y 3. ¿Lo leo? Sí, por favor, Alan. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sí, entonces, gracias, Alan. Aquí comienza no solamente la presencia o ¿cómo se llama? El enlace con Pablo, Saulo, que posteriormente es Pablo, quizá la persona menos probable para que se convirtiera alguna vez al cristianismo puede ser Saulo, ¿verdad? Perseguía a la iglesia, él consintió con la muerte de Esteban, y Saulo se convirtió como en un instrumento de la persecución a los cristianos. Sí, fue una, como ¿cómo se dice? El cabecilla o el líder o la persona que impulsó con mayor fuerza la persecución contra los cristianos. Pero, sin saberlo, Saulo, desde este momento que está consintiendo en la muerte de Esteban y persiguiendo a los cristianos, está siendo usado por Dios para la predicación del Evangelio. ¿Sí? Pablo no fue usado por Dios ya convertido en el capítulo 9. Dios usó a Saulo, a Pablo, antes de su conversión desde el capítulo 8. ¿Por qué? Porque Saulo persigue a los cristianos y dice, y los cristianos ya no se quedaron en Jerusalén, ahora se van esparciendo a Judea y a Samaria, ¿verdad? Entonces, ante esta persecución, los creyentes están cumpliendo el versículo de Hechos 1:8, que no solamente están en Jerusalén, sino ahora por la persecución de Saulo, están saliendo a Judea y a Samaria llevando el Evangelio. Esto es algo muy interesante, pues. Pero bueno, si es triste, la gente lloró, dice, con gran llanto a Esteban. Seguramente un hombre, un joven, una persona muy querida. Pero es interesante pensar, pues, si la vida de una persona vale la salvación de un alma. Piensen en eso. Si la vida de una persona, o Esteban que dio su vida o murió como mártir, valió la pena o vale la pena para la salvación de un alma que conoció el Evangelio. ¿Qué piensan? ¿Algún pensamiento de esto? Yo pienso me recuerda a Moisés cuando iban a cruzar el Mar Rojo, pues, y Dios dice, pues, ¿por qué me ves a mí? O algo así, diles que caminen, pues.
En este caso, o sea, las circunstancias a veces no son favorables. O sea, ver que apedrean a un creyente, a uno de los diáconos de la iglesia, pues, por una razón injusta o que por tratar de, en este caso, el sistema religioso de tener la obra, ¿no? Que estaba caminando, que estaba iniciando. Una circunstancia, pues, terrible, pues, el apedreamiento de una persona, es lo que Dios usa, o sea, a activar a los demás creyentes a cumplir los propósitos de Dios, ¿no? Sí, pienso que con este evento nos da la dimensión de lo que es más importante para Dios, pues si es más importante la salud o la vida de una persona, que tenga muchos años de vida, pues que crezca y que viva 20, 30 años más, o la vida de un alma, ¿verdad? Que un alma no se pierda eternamente en el infierno, sino sea salva eternamente en el cielo. Y nos da la proporción, pues Dios permite la muerte de Esteban para la salvación de muchos, ¿sí? Y nos da la proporción de lo que es más valioso, pues. No que la vida de una persona no sea valiosa, pero pienso que el alma es eterna y justamente Dios o Jesucristo murió para eso, para salvar almas, no para que tengamos vidas largas, felices, sino para salvar almas a la eternidad. Bueno, yo creo que aquí podemos detenernos entonces y la próxima semana continuamos ya. El libro a partir del capítulo 8 toma como el personaje principal, bueno, intercala un poquito Pedro con Pablo, pero eventualmente Pablo es el personaje que resalta o que sobresale en el resto del libro. ¿Alguien quiere orar para despedirnos, por favor?